todo lo que hemos hecho de álgebra lineal hasta este punto, te puede parecer que es la forma más difícil de hacer cosas que ya sabes hacer. Ya has trabajado con vectores y supongo que algunos de ustedes los han visto en clases de cálculo, precálculo o física. Pero en este video espero mostrarles algo que nunca han hecho en álgebra lineal y que se les hubiera sido muy difícil hacer si no hubiesen visto estos videos. Comenzaré nuevamente con una manera diferente de hacer algo que ya saben hacer. Definiré un vector aquí y en lugar de ponerlo esta vez con negrita lo voy a dibujar con una flecha encima. Definiré un vector y le voy a poner aquí su flecha, o resaltarlo en negrita es lo mismo, y definiré mis vectores. En este caso será un vector en R2. Digamos que es el vector 2, 1. El vector 2, 1. Entonces en la primera entrada tengo 2 y en mi segunda entrada tengo 1. Y bueno, ahora lo que quiero ver es cómo grafico este vector en su posición estándar. Camino 2 a la derecha, 1 hacia arriba y me quedaría este vector que tengo aquí. Es el 0,0 y su punto final sería el 2,1. Hasta aquí vamos todo bien, pero en esta ocasión quiero ver qué es lo que pasa con un cierto conjunto. Me voy a tomar un conjunto llamado S, que va a ser el conjunto de todos los vectores que me resultan de multiplicar a este vector por un número real. Así que voy a multiplicar a este vector v por un número real llamado c, y entonces esto se escribe así: c por el vector v, y c va a existir en los números reales. C es un miembro de los números reales, o c existe en los números reales. Y entonces, ¿qué va a pasar con este conjunto que yo tengo aquí, con este conjunto que estoy definiendo? Supongamos, no sé, que c vale 2. ¿Cómo se vería 2 veces este vector? Bueno, antes de pintarlo en la gráfica que tengo a la derecha, voy a escribirlo aquí. Si c vale 2, mejor déjame escribirlo así. C vale 2, entonces me queda 2 veces v, esto es lo mismo que 4, 2, ¿no? Tengo que multiplicar por 2 cada una de las entradas como lo habíamos visto en los videos pasados. Y entonces me queda este vector que tengo aquí. ¿Te das cuenta? Es colineal a este vector que yo tengo en un inicio, al vector de verde, y además es 2 veces el vector de verde. Tiene la misma dirección, pero es el doble. Y si yo tengo 1.5 por v, pues esto me quedaría 2 por 1.5, que es 3, y 1 por 1.5, que es 1.5. Y me va a dar este vector que tengo aquí. Este de aquí, no, es para acá. Este son 3. Subo 1.5 y me queda este vector de amarillo, que si te das cuenta tienen también la misma dirección, y lo único que cambia es que es el vector verde multiplicado por 1.5 veces su magnitud. Pero c puede ser cualquier número real, puede ser por ejemplo 0.001. Si fuera este pequeño número de aquí, pues me saldría un pequeño vector con la misma dirección, pero con una magnitud muy pequeña. Y si fuera negativo, pues entonces iría hacia abajo. Empieza en el mismo punto, tiene una magnitud pequeña, pero va hacia abajo. Y esto ya te da la idea de que entonces podemos tener cualquier c multiplicando a este vector, cualquier c que se te ocurra, 1.000.000, 300.000, pi, lo que sea. Y como existen los números reales, también nos estamos refiriendo a los números negativos. Por ejemplo, menos pi, menos 1.000.000, etc. Y bueno, si graficamos todos, déjame hacerlo con calma. Si graficamos todos los vectores de este conjunto, estamos graficando una línea recta, ¿te das cuenta? Y bueno, esta es una nueva forma de escribir una línea recta, y bueno, a este conjunto se le llama el conjunto de los vectores colineales. Vectores colineales porque todos van hacia la misma dirección. Esto es lo que pasa cuando yo multiplico por una constante en los números reales. Y más aún, fíjate bien en esto. Si yo tengo que el vector v es el vector 2, 1, estamos hablando en el plano R2, yo puedo ver a este vector 2, 1 como un punto. ¿Te das cuenta? Como el punto 2, 1. X igual a 2 y y igual a 1. Por lo tanto, a esto se le conoce como una posición, como el vector posición. Y ahora fíjate bien, si yo tomo el conjunto de todos los vectores colineales, realmente lo que estaría dibujando es toda una línea recta que cumple con lo siguiente. Cumple que este punto B estaría en el vector, y además que tiene una pendiente de 1/2, porque recorremos 2 en X por cada 1 de Y, y entonces me queda 1 aquí, 2 acá. Y entonces lo que quiero decirte es que este conjunto te va a dibujar una línea recta, y por lo tanto es otra definición nueva de línea recta. No es la definición antigua que nosotros veíamos con una pendiente y una ordenada al origen. En esta ocasión estamos hablando de cómo sabemos o cómo podemos obtener una línea recta, dado
dado un vector, y es con este conjunto de vectores colineales, porque la representación de todos estos vectores, es decir, de una constante multiplicada por un vector original, es una línea recta que además date cuenta que pasa por el origen. Y fíjate la importancia de tener a los vectores en su posición estándar, porque yo podía tomar un vector que no estuviera en su posición estándar, por ejemplo este, y a partir de aquí definir todo lo que era el conjunto de los vectores colineales y me hubiera salido otra línea recta. Sin embargo, la importancia de tomar al vector en posición estándar es que estamos tomando una línea recta. Este es un vector posición, este es el conjunto de vectores colineales. Y entonces nos damos cuenta que dibujan a una línea recta y que por lo tanto esta es una nueva definición de lo que es una recta. Y bueno, fíjate también que este vector B lo que me marcaba era la pendiente. Por lo tanto vamos a escribirlo. Este vector de aquí lo que me marca es la pendiente de esta recta que estoy dibujando. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos una recta que no esté en el origen? Es decir, supongamos que lo que queremos es una recta que está en otro punto que no sea el 0,0. Así que vamos a tomar un punto cualquiera y voy a tomar este de aquí que parece ser que es el 2,4. ¿Cómo puedo yo dibujar una recta paralela o cómo puedo escribir yo una recta paralela que pase por el punto 2,4? Ojo, lo que quiero es una recta paralela a esta recta que está dibujada por mi conjunto S. Y bueno, lo primero que voy a hacer es tomarme un vector, el vector que esté en posición estándar y que tenga como punto final el punto 2,4. Y bueno, pues eso es muy fácil, es el vector 2,4 al cual le voy a llamar x. X vector va a ser igual al 2,4. Entonces lo que voy a buscar es toda una recta que sea paralela a mi recta que me salió en mi conjunto S, es decir, a mi recta que me sale de multiplicar una constante por el vector b. Lo que voy a querer hacer es dibujar una recta paralela a esta recta, pero que pase por el punto 2,4. Así que esta recta crece para ambos lados y lo que quiero es que estas dos rectas sean paralelas. Ahora bien, ¿cómo escribo la ecuación o cómo escribo un conjunto que me diga esta línea azul que estoy dibujando aquí? Es decir, lo que quiero encontrar es un conjunto de vectores que al graficarlos me den esta línea azul que tengo aquí. Bueno, pues fíjate bien, ¿qué pasa si yo agarro un vector cualquiera de este vector que tengo en mi conjunto colineal de vectores y a ese vector le sumo mi nuevo vector x? Pues entonces voy a obtener un punto de esta línea azul, si te das cuenta. Ahora si yo agarro otro vector de este conjunto de vectores colineales, voy a suponer que voy a agarrar este de aquí. ¿Cuál es este vector que tengo aquí? Si te das cuenta estamos en el punto menos 2,4, es decir, es menos 2 veces el vector original. Si te das cuenta, menos 2 veces el vector original me da el vector menos 4 menos 2. Y ya que tengo este vector de aquí, ahora le voy a sumar el vector x, que es el vector 2,4. Y bueno, tomé una constante arbitraria, que en este caso fue menos 2, y ahora le voy a sumar el vector x. Es decir que a menos 2 veces este vector, si yo le sumo el vector x, ¿a dónde voy a dar? Fíjate bien, tengo que caminar 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba. 2 a la derecha, 4 hacia arriba, ¿y qué crees? Doy a otro punto de esta línea azul que tengo aquí, que era mi línea paralela. Por lo tanto, se me ocurre que ya puedo definir cómo se puede representar esta línea azul que es paralela a la original en un conjunto. Porque si te das cuenta, cualquier vector que yo tome en este conjunto S y después le sume x, me va a dar un punto de esta línea paralela. Y si tengo una infinidad de puntos, porque tengo una infinidad de vectores en este conjunto S, por lo tanto voy a obtener toda la línea azul. A ver, vamos a escribirlo. L va a ser mi conjunto de los vectores que al vector x le voy a sumar una constante, pero en esta ocasión a la constante le voy a poner t porque se llaman ecuaciones paramétricas y en las ecuaciones paramétricas casi siempre esta constante se le pone t. Por lo tanto le voy a sumar t veces mi vector b. T veces mi vector b, y si te das cuenta, el segundo sumando es lo mismo que mi conjunto S, y solamente hay que definir que t existe en los números reales, o en su dado caso, t es un miembro de los números reales, y entonces voy a correr a t por todos los números reales. Este conjunto de aquí lo que me va a dar son todos los puntos que yo tengo en mi línea azul que yo quería dibujar, y a t la podemos variar, puede valer menos 2, menos 100, menos 50, 2, 3, pi, 1 millón, lo que sea, y todos estos vectores, tarde o temprano me van
van a dar puntos de esta línea azul que tengo aquí arriba. Y si te das cuenta, ya con esto podremos escribir cualquier recta paralela a esta recta original que yo tenía en un principio. Si yo tomo un vector en mi conjunto de vectores colineales y a ese le sumo el vector que en coordenadas cartesianas me dé el punto por donde quiera pasar mi recta paralela, entonces ya tengo mi recta paralela definida por esta ecuación. Y bueno, seguramente tú me vas a decir, oye, pero esto es una definición un poco obtusa. Yo en mis clases de preparatoria aprendí una forma mucho más fácil de ver una recta. Las rectas, todas las rectas las veíamos de la forma ordenada al origen, es decir, y es igual a mx más b. Esto lo veías en tus clases de geometría analítica y recuerda que la pendiente, por ejemplo, la definías como el cambio en x entre el cambio y además necesitabas un punto. Y es igual a mx más b. Y me vas a preguntar, bueno, si ya tengo esta definición donde aquí tengo la pendiente y también tengo en donde corta el eje de las y, entonces, ¿por qué tengo que aprenderme ahora esta otra definición? Además, esta definición es mucho más obtusa. Y la respuesta es que esta definición es mucho más general que la definición que viste en prepa. Déjame ponerlo aquí. Esto es mucho más general que todo lo que viste en prepa. Porque si te das cuenta, esto funciona bastante bien en R2. Cualquier recta en el plano cartesiano la podemos ver de la forma y es igual a mx más b. Pero si yo quiero irme a un espacio en R3, en R4 o en cualquier dimensión, ya no va a ser tan difícil que yo encuentre una recta viéndola desde la forma y es igual a mx más b. Y por lo tanto, si yo utilizo esta nueva definición de este conjunto que te acabo de dar, la suma de un vector más una constante por otro vector, este te va a dar cualquier recta en cualquier dimensión. Y es a eso a lo que me refiero con que sea mucho más general. Cualquier recta en cualquier dimensión se puede ver de esta forma en este conjunto. Así que vamos a hacer el último ejemplo que me queda en R2. Vamos a tomarnos dos vectores. En esta ocasión me voy a tomar un vector A y un vector B. Así que vamos a definirlos o vamos a bautizarlos aquí abajo. Voy a decir que el vector A va a ser el vector... vamos a tomar el vector 2,1. A va a ser el vector cuyas componentes son el 2, 1. Y bueno, vamos a dibujarlo primero en su posición estándar. 2 a la derecha, 1 hacia arriba y este es mi vector A. Perfecto, ahora me voy a tomar otro vector, mi vector B. Y mi vector B lo voy a definir o lo voy a bautizar como aquel que tiene como componentes el 0 y el 3. El vector B va a ser el 0, 3. Y entonces, ya que tengo este vector B, también lo voy a graficar aquí en este plano cartesiano. Y dice, no camino nada a la derecha, subo 3 unidades y obtengo este vector B que tengo aquí. Ahora, este va a ser mi vector B y mi pregunta en esta ocasión va a ser la siguiente. Ya que tengo el vector A y ya que tengo el vector B, recuerda que estamos hablando en un plano cartesiano, en R2, ¿cómo puedo yo encontrar a la recta que pasa por el punto final de B y por el punto final de A? Es decir, voy a juntar estos dos puntos que tengo aquí, tanto a este como a este, y voy a hacer pasar una línea recta por estos dos puntos. Y mi pregunta es, ¿cómo encuentro yo la recta que pasa por estos dos puntos? O mejor aún, ¿cómo encontramos el conjunto que me defina a todos los puntos de esta recta de verde que tengo aquí? Así que déjame dibujarlo un poquito mejor. Ya más o menos queda así. Y bueno, ahora vamos a utilizar todo el conocimiento que hemos creado en este video. ¿Cómo puedo encontrar yo un vector? Eso estaría genial, encontrar un vector que esté en esta recta. Porque si yo encuentro un vector que esté en esta recta y lo multiplico por alguna constante, y esta constante la varío en todos los números reales, entonces me va a dar esta recta que yo tengo aquí. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo encuentro yo un vector sobre esta recta? Y la respuesta es, fijémonos en la diferencia de B con A. Si nosotros nos fijamos en la diferencia de B con A, ¿te acuerdas que salía? Pues salía justo este vector que estoy dibujando aquí. Este de aquí es B menos A, o dicho de otra manera, nos preguntábamos por el vector tal que al agregarle a A nos daba el vector B. Es decir, B menos A. Y bueno, ya que tengo este vector aquí, B menos A, entonces si yo lo multiplico por cualquier constante, me va a dar la gráfica de esta línea verde que yo tengo aquí. Porque voy a pasar por todos estos puntos, estirando y encogiendo a este vector y además girándolo para el otro lado. Por lo tanto, voy a escribirlo aquí. Cualquier constante t, recuerda que estamos hablando de una forma paramétrica y cuando hablamos de formas paramétricas ponemos a la constante o a la variable t. Y es que cuando oigas ecuaciones paramétricas te aconsejo que siempre pongas a la variable t, que multiplica al vector b menos a. Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque el vector b menos a visto
desde su posición estándar me quedaría este vector que estoy dibujando aquí, porque recuerdan que si yo no le pongo nada a este vector v, entonces me lo va a dibujar en su posición estándar y me va a salir una recta paralela a la recta que yo quiero, pero que pasa por el origen, y al final no es la recta que yo quiero. Recuerda que cuando vemos a un vector en su forma o en su posición estándar, estamos refiriéndonos a un vector cuyo punto inicial es el origen. Y bueno, entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo escribir la ecuación de esta línea verde que era mi problema original? Ya encontré una parametrización de la ecuación paralela que pasa por el origen. Ahora lo que me quiero preguntar es cómo encuentro la línea verde que no va a pasar por el origen. Pero esto es muy sencillo. Vamos a usar lo segundo que vimos el día de hoy. Si a esta línea amarilla yo le sumo el vector v, en este caso, después de variar a t por todos los números reales, me va a dar ya por fin el conjunto de puntos que su gráfica me van a dar la línea de verde. Es decir que esto, dado t en los números reales, es una parametrización por fin de esta línea de verde. El vector v más t veces el vector v menos a. Pero lo bueno es que no solamente le puedo sumar el vector v a esta línea de verde, porque si te das cuenta el vector a también pasa por esta línea. Por lo tanto podemos tomar otro conjunto, el cual sea el vector a, y al vector a le vamos a agregar lo mismo, t veces el vector v menos a, y me va a dibujar la misma recta de verde que yo tengo aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque tanto el vector v como el vector a, cuando yo le sumo a esta recta paralela, me van a dar a la recta de verde y me van a dar todos los puntos de la recta de verde. Por lo tanto, aquí ya tengo dos definiciones. Esta es mi primera representación y esta otra es mi segunda representación, sea que le sume el vector a o sea que le sume el vector v. Pero bueno, está en una forma muy general y muy abstracta y seguramente tú me vas a decir es que no entiendo nada. Así que vamos a ponerle los valores de a y de b para que te quede mucho más claro. Al final voy a tomarme la definición que está aquí arriba, pero es lo mismo tomarme la definición de arriba o de abajo, es decir, sumarle el vector v al principio, sumarle el vector a al principio. Es justo lo mismo porque tenemos dos definiciones análogas y por lo tanto voy a definirlo con el conjunto de arriba. A ver, la línea va a estar definida por el vector v, voy a tomarme primero la definición de arriba y el vector v era el vector 0, 3 y a esto le voy a sumar t veces el vector v menos a. ¿Pero quién es el vector v menos a? Parémonos en b y restémosle a. 0 menos 2 me queda menos 2 y 3 menos 1 me queda 2 positivo. Ahora sí, ya que le pusimos números, la línea de verde está representada por este conjunto que es el conjunto del vector 0, 3 más t veces el vector menos 2, 2 y t existe en los reales. Y bueno, si te das cuenta, esta definición va a depender del parámetro t, pero nuestro plano cartesiano está en x y y. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo una representación paramétrica de esta línea que yo tengo aquí? Si te das cuenta, nuestra primera coordenada, nuestra primera componente, siempre le hemos llamado que es la componente x, porque representa un valor en x, mientras que la segunda componente representa un valor en y es la componente y. Ahora bien, si yo quisiera encontrar una forma de representar esta misma línea recta, pero en dos componentes, una componente que dependa solamente de x y de t y otra componente que dependa solamente de y de t, es decir, una representación paramétrica, esta sería otra forma de escribir a esta misma línea recta, pero tal vez una forma mucho más clásica y más metida en ecuaciones. Esta es la coordenada x, esta es la coordenada y, y cómo podríamos escribir una ecuación paramétrica o un conjunto de ecuaciones paramétricas que me definan esta línea verde que yo tengo aquí. Pues bueno, si esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en x, entonces basta pensar que esto, es decir, justo esto que voy a atrapar ahorita, va a ser lo que está en x. Entonces me quedaría que x es igual a 0 más t veces, recuerda que t es un parámetro, más el parámetro t multiplicado por menos 2, es decir, menos 2t. Y y se va a ver de la siguiente forma, y es igual a 3 más 2 veces el parámetro t. Hay que multiplicar 2 por el parámetro t que está aquí afuera de este vector. Y aquí ya encuentro una ecuación paramétrica, déjame limpiar estas ecuaciones. X es igual a menos 2t, y es igual a 3 más 2t, o 2t más 3. Y ya con esto tengo una representación paramétrica. Si tú has visto los videos de ecuaciones paramétricas, te vas a dar cuenta que estas dos ecuaciones paramétricas me grafican esta línea de verde que era mi problema original. Y bueno, yo sé que el video se está poniendo un poco largo y tal vez estás un poco cansado, pero para mí es de suma importancia que veas un ejemplo con algo que no tenga que ver con nada que hayas visto en tus clases de preparatoria.
En este caso voy a tratar con vectores, pero no en un plano cartesiano, no en R2. En esta vez me voy a tomar vectores en R3, es decir, me voy a tomar de vectores con 3 dimensiones. Así que vamos a tomarme el primer vector, el cual voy a llamar P1 y va a ser mi vector menos 1, 2 y 7. Este es mi primer vector y me voy a tomar otro vector llamado P subíndice 2. Y este vector P subíndice 2 va a ser mi vector 0, 3 y 4. 0, 3 y 4. Bueno, ahora lo que yo me quiero preguntar es cómo encuentro la línea recta o el conjunto de los puntos de la línea recta que pasa por estos dos puntos en R3, es decir, en el espacio. Aquí ya no estoy utilizando las coordenadas en R2. Y por lo tanto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, utilizando lo mismo que vimos hace rato, la línea es un conjunto que está definido por cualquiera de estos dos puntos. Me voy a tomar mejor el punto inicial, el punto 1, más t veces, recuerda que estamos hablando de ecuaciones paramétricas y que estos dos son vectores, se me olvidó ponerle la línea encima, más t veces, porque estamos hablando de ecuaciones paramétricas, y t puede ser t de tiempo o cualquier parámetro, lo vamos a tomar como una variable en los números reales, y t va a multiplicar a la diferencia entre p1 y p subíndice 2. Al final podríamos tomarnos cualquier diferencia, p subíndice 1 menos p subíndice 2, o en su dado caso, p subíndice 2 menos p subíndice 1, pues al multiplicarlos por t van a generar toda la recta. Y además recuerda que tenemos que escribir que t está definido en los números reales. Entonces tal que t existe en los números reales. Y bueno, pues ahora lo que se me ocurre es ponerle números a esta ecuación. Por lo tanto vamos a ver quién es P1 y quién es la diferencia entre P1 y P2. Primero vamos a calcular la diferencia entre P subíndice 1 y P subíndice 2, y esto me va a quedar menos 1 menos 0 me da menos 1, 2 menos 3 me da menos 1 y 7 menos 4 me da 3. Esto es P1 menos P2. Y lo que te decía es muy importante, también podríamos tomar la diferencia entre P subíndice 2 y P subíndice 1, pero como T lo vamos a recorrer con todos los números reales, pues también va a tomar los valores negativos. Y ahora sí, ¿cómo voy a definir la línea que va a pasar por los puntos cuyas coordenadas equivalen a las componentes de P1 y P2? Bueno, tomemos primero P subíndice 1 y es el menos 1, 2 y 7, y a esto hay que sumarle t veces la diferencia entre P subíndice 1 y P subíndice 2, pero ya lo calculamos, esto era menos 1 y 3, y recuerda, tal que t existe en los números reales. Esto es importante en la notación de conjuntos, t existe en todos los números reales. Y bueno, no sé qué tan difícil sea poder graficar esto. Vamos a intentar graficar esto. Y para esto lo que necesito es bajar un poco la pantalla. Y voy a intentar hacer un espacio. Entonces déjame bajar un poco la pantalla. Así que como estamos en 3 dimensiones, necesitamos 3 ejes, no solamente 2. Este de aquí va a ser mi eje de las zetas. Este de aquí es mi eje de las X. Y como estamos en el espacio, me falta el eje de las Y. Así que voy a dibujarlo. Este de aquí va a ser mi eje de las Y. Perfecto, ya tengo mis 3 ejes, ya estoy hablando en el espacio, y ¿cómo podría yo graficar esta línea recta que tengo aquí? Bueno, lo primero que se me ocurre hacer es escribir estas ecuaciones en forma paramétrica, es decir, buscar las ecuaciones para X, para Y y para Z, vistos conforme al parámetro T. Entonces X sería igual a menos 1, este primer valor, me va a quedar X es igual a menos 1, más T veces, más T con amarillo, más T veces menos 1, o dicho de otra manera, menos 1T. Bueno, esta es mi primera ecuación paramétrica y esta es mi ecuación paramétrica para X. Ahora vamos a fijarnos en Y. Y va a ser igual a esta ecuación paramétrica que estoy dibujando aquí. Y es igual a 2 más menos 1 por T. Esto me queda menos 1T. Y como tenemos 3 componentes en esta ocasión y además tenemos 3 ejes coordenados, pues ahora también vamos a tener una ecuación paramétrica para Z. Z es igual a 7 más 3 veces T. 3 por t es 3t. Z es igual a 7 más 3 veces t. Y ya tengo mis 3 ecuaciones paramétricas en esta ocasión, las cuales me dibujan una línea recta. Pero ten cuidado, porque aquí está lo distinto a lo que habías visto en tus clases de geometría analítica. Porque en el plano cartesiano, si tomamos una ecuación de la forma x más y igual a una constante, me dibuja una línea recta. Pero en esta ocasión, si yo tomo algo de la forma x más y más z igual a una constante, no es una línea recta. No está tan fácil dibujar una línea recta. Así que déjame escribirlo. X más Y más Z igual a K, esto no es una recta en R3. Esto de aquí me va a dibujar un plano. Y más aún, la única forma en la que yo pueda dibujar una línea recta en R3 es con 3 ecuaciones paramétricas como las que tenemos aquí.
Así que si por ejemplo quiero describir el camino del vuelo, no sé, de una mosca en R3 en línea recta, tiene que ser con ecuaciones paramétricas. Y entonces aquí te presento por fin a las ecuaciones paramétricas que van a describir a una línea recta en R3. Y solamente de esta manera puedes escribir una línea recta en R3. Y bueno, espero que este video te sea bastante útil porque acabamos de ver cosas que nunca habías visto en tu vida. Además, estamos viendo cómo definir una línea recta, cualquier línea recta, conforme a vectores. Y recuerda que lo importante de esto es que los vectores te hablan de una forma general. Es decir, que si nosotros queremos tomar una línea recta en 50 dimensiones, lo podemos hacer utilizando vectores.